Bienvenidos a esta clase, la quinta clase en esta serie de Romanos. Y espero que tengas tu Biblia lista y un lapicero, un cuaderno ahí listos para esta quinta clase. Hoy los versículos que nos tocan son de Romanos 1, comenzando en el versículo 18 hasta el versículo 23. Voy a leer el texto y luego comenzamos viendo lo que hay en esta porción de Romanos capítulo 1. Quiero leer desde el versículo 16 para llenar el contexto aquí. Pablo dice, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, o la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, este es el comienzo de una larga sección que va desde Romanos 1, versículo 18, hasta Romanos 3, capítulo 20. Romanos 1, 18 al 3, 20. En esta sección, Pablo establece un punto principal, y es que todos, judíos, gentiles, toda la humanidad, necesita el Evangelio. Eso es lo que él está enseñando, explicando, argumentando, respondiendo. En el capítulo 3 va a responder a ciertas objeciones a ese argumento, estableciendo un punto principal, que toda la humanidad necesita el Evangelio. Ahora, comenzará hablando sobre la humanidad en general y nuestro profundo estado de pecado e impiedad. El objetivo de Pablo en esta breve sección es que quiere establecer la realidad y la profundidad del estado de la impiedad de la humanidad. Es lo que él quiere establecer. Quiere cerrar otras posibilidades de que quizás simplemente estamos malogrados o que el problema no es tan profundo o tan difícil. Y Pablo cierra esas puertas y establece de una vez la profunda necesidad del hombre por causa de nuestro pecado. Entonces, ¿cómo lo hace? Y lo hace de esta manera. Declara desde el principio que la ira de Dios se opone a la impiedad de la humanidad. El versículo 18 comienza, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Comienza con la ira de Dios y luego procede a desarrollar su explicación de por qué la ira de Dios contra la humanidad es justa, necesaria y correcta. El momento que uno habla de la ira de Dios, inmediatamente en el corazón del ser humano hay una reacción ahí, a veces fea, a veces muy dura, como que, ¿cómo puede Dios ser un Dios de amor y tener a la vez una ira, específicamente una ira contra toda la humanidad? En el corazón humano hay una resistencia a esa realidad. Entonces, declara que la ira de Dios se ha manifestado, se ha revelado contra toda la humanidad
y luego procede a explicar por qué esa ira es justa, necesaria y correcta. Ahora, veo aquí en el argumento de Pablo en estos 5 o 6 versículos, 4 puntos principales. Y quiero ir formando ahí un entendimiento del argumento de Pablo por medio de 4 puntos. Vamos uno por uno. Primero, quiero que captes aquí lo que Pablo quiere explicar. Y es que a través de las cosas hechas en la creación, la existencia de Dios y su naturaleza poderosa, eterna y divina son evidentes, claras y perceptibles para la mente y el corazón humano. Lo expreso otra vez. A través de las cosas hechas en la creación, la existencia de Dios y también su naturaleza, no solo su existencia, su naturaleza poderosa, eterna y divina, son evidentes, manifiestas, claras y perceptibles para la mente y el corazón humano. Veamos desde el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, si lo que es posible conocer en cuanto a la existencia de Dios, les es, a la humanidad en general, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, es evidente. Dios lo ha revelado, lo ha manifestado. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, es decir, la naturaleza invisible de Dios, no podemos verle a Dios, pero su naturaleza, su existencia, las cosas invisibles de Él, su eterno, ¿qué cosas? Su eterno poder y su deidad. Que Dios existe, que es una deidad, que es Dios y que es un Dios poderoso en su naturaleza, en su existencia, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cómo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que él está explicando aquí es que aunque Dios es un Dios invisible, que no podemos tocarlo, no podemos verlo, no podemos escuchar su voz como escuchamos a la voz de una persona. A pesar de esa realidad, la creación y las cosas hechas nos declaran, nos informan de la existencia de un Dios eterno, poderoso, un ser divino. Y que esa realidad, según las cosas creadas, es obvia para nosotros. Es una revelación clara y perceptible para la mente y el corazón humano. Es decir, si alguien en esta vida, observando la creación, mirando dentro de sí, fuera de sí, pensando, tratando de hacer un análisis de dónde venimos, por qué existen estas cosas, debe llegar a la conclusión de que hay un Dios, que es un Dios de naturaleza divina, poderosa, eterna. Ahora, ese es el primer punto que veo en el argumento de Pablo. Segundo punto, segundo argumento aquí. Y es que el hombre, en su impiedad e injusticia, suprime, y la palabra que la Reina Valera traduce aquí es la palabra detiene, suprime o detiene esa verdad. El hombre, el ser humano, en su impiedad e injusticia, suprime o detiene esa verdad acerca de la existencia de Dios. Pablo va a argumentar que la verdad del poder eterno y la naturaleza divina de Dios se puede conocer a través de la observación de la creación sin necesidad de otra revelación. Ahora, Dios nos ha dado otra revelación. Hablamos, por ejemplo, en términos teológicos, de la revelación general, que es la revelación de Dios vista en la creación, y la revelación específica, que es la revelación en la palabra de Dios, la revelación escrita de Dios,
que podemos leer en la Biblia, en su palabra. Sin embargo, el hombre naturalmente detiene esa verdad. Es decir, aunque aún fuera de una revelación directa de Dios, en forma escrita, por ejemplo, la revelación general de Dios en la creación es suficiente para que alguien que debe llegar a la conclusión de la existencia de un ser divino, de un Dios poderoso y eterno. Sin embargo, el hombre detiene o suprime esa verdad. No le gusta, no lo quiere. El hombre es un supresor voluntario de la verdad. Es decir, la creación revela la existencia de un Dios. El hombre, en su pecado, en su impiedad, no quiere que exista un Dios. Quiere vivir libre de esa realidad, libre de una autoridad divina en su vida. Entonces, ¿qué hace? Con esa revelación suprime o detiene lo que es obvio, lo que es cierto y correcto, la existencia de un Dios divino eterno. Mira, el problema se encuentra aquí. La creación revela un Dios bueno y justo. Por ejemplo, vemos en la creación que la tierra nos da alimento para nuestro sustento. Es decir, la creación funciona de manera que constantemente hay una renovación en la tierra de las cosas necesarias para nuestra alimentación. Y vienen las estaciones, tiempo de siembra, tiempo de cosecha, el sol todos los días se levanta y la lluvia cae y diario podemos comer y sustentarnos. Hay belleza en el mundo. Vemos propósito que Dios nos ha creado con un entendimiento de la necesidad de vivir con propósito. Y en la misma función de la creación, Dios lo ha creado para que el hombre puede, cada persona, descubrir cosas nuevas, inventar cosas nuevas, vivir una vida que tiene propósito. ¿De dónde viene esto? La conclusión lógica, correcta y justa es de un Dios bueno. Nuestros cuerpos se curan a sí mismos. Tenemos compañerismo humano, amistades con otros. Es decir, la realidad de la creación nos apunta a un Dios bueno. Y uno podría levantar una objeción aquí, pero ¿qué de todo el sufrimiento, de guerras, de que nunca sentimos una satisfacción profunda? Y mi respuesta es que vivimos en un mundo roto, que Génesis 1-3 explica esa realidad, que el mismo entendimiento, el mismo evangelio que Pablo explica en este libro, da por conocer que el mundo, aunque fue creado por un Dios bueno, está bajo la realidad ha sido sujetado, Romanos 8, a vanidad. Y un día Dios va a renovar toda la creación. Pero a pesar de que la creación sea una creación corrompida, rota, igual vemos la bondad de Dios y su cuidado del ser humano en la lluvia, el sol, la comida, las amistades que disfrutamos, la belleza que hay, etc. Ahora, veo aquí que hay un reconocimiento de esta realidad porque Pablo confronta que el hombre no responde naturalmente con gratitud o honor al Creador, al Dios Creador. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, es decir, habiendo visto en la creación la realidad de un ser divino, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es decir, el problema del ser humano es que aunque la creación revela la existencia de un Dios poderoso, eterno y un Dios bueno, el hombre no responde dándole gracias y no responde dándole el honor, que la adoración que ese Dios, que nuestro Dios, el Dios creador, merece. Entonces,
En primer lugar, la creación revela la existencia de Dios. En segundo lugar, el hombre suprime esa verdad porque no le gusta, no quiere honrar a ese Dios, no quiere darle gracias. En tercer lugar, vemos que esta supresión de la verdad da como resultado que el hombre se entregue a la vanidad y la necedad. Y eso para mí, pensando en la realidad humana, es muy interesante para mí. Que Pablo reconoce algo, que es cuando el ser humano responde a Dios reconociendo su lugar, reconociendo su divinidad, su poder, su bondad, que es un Dios que realmente nos ama. Eso, como es un entendimiento correcto de Dios, eso pone en su lugar correcto no solo a Dios, sino a nosotros y la función de este mundo. Y cuando el hombre suprime, esconde, oculta esa verdad de Dios y la realidad nuestra, el resultado es que el hombre se entrega a cosas vanas. Se entrega a la necedad. Mira el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vanos y necios. El hombre comienza a pensar de manera vana y sin valor. Su necio corazón se oscurece. Él no tiene una manera de ver la luz de las buenas nuevas de Dios. El Evangelio, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre piensa que es sabio, pero es realmente necio. Una clásica ilustración aquí en Lima es que de ver a un hombre o a una mujer en una zona exclusiva de Lima, en un carro del último modelo y manejando con un apurado, conduciendo su carro apurado, perdiendo paciencia con otros choferes, cuando no avanza el tráfico, gritando, a veces saliendo del carro para enojarse con otra persona. Es decir, vemos uno que según el mundo tiene todo y se encuentra con una vida sin felicidad, sin paz, sin gozo. Uno se cree sabio y en verdad simplemente está viviendo una vida llena de necedad, como Pablo describe aquí. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre comienza a adorar las cosas creadas en lugar de adorar al mismo Creador. Si tú no adoras a Dios, de todas maneras adorarás a alguna cosa creada. Por ejemplo, si no adoras a Dios, viene la tentación de adorar a otros hombres. Por eso las personas que no quieren nada que ver con Dios se entregan o al deporte y asisten a los partidos y comienzan a adorar a los jugadores. O ven un montón de películas y comienzan a adorar a los actores. O comienzan a encontrar su búsqueda de éxito en una carrera y comienzan a adorar a los que han tenido más éxito que ellos en el mismo negocio. O una persona se entrega a la búsqueda de una relación amorosa con otra persona y comienza a adorar a la otra persona o lo que recibe de la otra persona. Si no es una persona, es una cosa, algo hecho, algún placer, comienzan a comprar y llenar su vida con cosas. La lista es larga, pero todos entendemos esta realidad, ese gran cambio desastroso. El gran cambio de en vez de adorar a Dios, comenzamos a adorar a alguna cosa creada. Ahora, quiero que capten aquí, quiero que tengan en cuenta el sentido de un proceso aquí.
se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Se hicieron necios. Hay un sentir aquí de un proceso. Es el proceso de una persona poco a poco entregándose más y más a las cosas creadas. Es un círculo vicioso. Una persona, por ejemplo, para enriquecerse, tiene que entregar todo su tiempo y su enfoque y su energía al estudio. Casi se mata estudiando, logrando grados y logros, etc. Termina su vida educativa, su vida de preparación para una carrera, comienza a trabajar y al principio tiene que trabajar largas horas, entregando su vida para éxito en aquella carrera. En el momento, en el tiempo se da cuenta que esto no se está llenando, se casa, comienza a tener una familia, pero llega un momento en que no puede ser ni un buen padre, ni un buen esposo, ni un buen profesional, y su vida es así, y no encuentra la paz, ni los placeres, no está encontrando lo que está buscando. Su vida es una necedad. Su vida está llena de cosas que no satisfacen, porque en vez de adorar al Creador, está entregando su vida a las cosas creadas. El gran cambio desastroso. Y uno se encuentra en ese proceso. Y la única salida, el único escape, y quiero que entiendas bien, es darte cuenta de la impiedad de tu búsqueda. Y salir de escapar de esa realidad. Comienza con un paso de darte cuenta de esa realidad y darte cuenta de que estás adorando a las cosas creadas en vez de adorar al Creador. Y la salida comienza con una búsqueda, no de otra cosa creada, sino del Creador mismo. Y Pablo lo reconoce aquí. Por eso está llevando a la superficie, es decir, poniendo delante de nosotros esta lucha y esta realidad. Ahora, ¿cómo cierra su argumento Pablo aquí en esta sección? Cuarta cosa aquí. Por lo tanto, el hombre no tiene excusa ante Dios cuando su ira se revela contra él. Versículo 21. Versículo 20, la última parte. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, las cosas invisibles siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiero resumir el argumento aquí. 1. A través de las cosas hechas en la creación, la existencia de Dios y su naturaleza poderosa, eterna y divina son evidentes, claras y perceptibles para la mente y el corazón humano. Que Dios existe, que es un buen Dios, un Dios poderoso, es evidente, clara, perceptible para nuestras mentes, para la mente y el corazón humano. 2. El hombre en su impiedad e injusticia suprime o detiene esa verdad. 3. Esta supresión de la verdad da como resultado que el hombre se entregue a la vanidad y la necedad. Y 4. Por lo tanto, el hombre no tiene excusa ante Dios cuando su ira se revela contra él. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela. ¿Por qué se revela? Porque el ser humano que tiene a su alcance una visión de la realidad de Dios, que es un Dios eterno, divino, poderoso y bueno, y tiene ahí la posibilidad o la invitación de adorarle a Él, no quiere adorarle a Él. Hace un cambio. En vez de adorarle a Él, adora las otras cosas. En vez de seguirle a Él, sigue a sus propias cosas. Y en vez de querer conocerlo,
suprime, esconde, oculta esa realidad y comienza a buscar sus propias cosas. Ahora, llevándonos a una conclusión aquí. Quiero que observen ahí un contraste entre los versículos 17 y 18. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela. La justicia de Dios se revela. Y versículo 18, la ira de Dios se revela. Para entender el Evangelio, debes ver por qué ambas cosas, ambas revelaciones son necesarias. Tienes que verlo, tienes que entenderlo. Es necesaria la justicia de Dios revelada y es necesaria también que la ira de Dios se revela. ¿Por qué? Porque así funciona el Evangelio. Primero, debemos entender nuestro estado profundamente pecaminoso y rebelde. Y por lo tanto, la ira de Dios que está en contra de nosotros debido a nuestro pecado. Es decir, tienes que entender la necesidad de la revelación de la ira de Dios. Que aunque hay una invitación en la creación a buscar a Dios, no lo buscamos, vamos por nuestros propios caminos y buscamos algo propio, un rechazo de Dios, no queremos acercarnos a su carácter bueno y bondadoso, amamos a nosotros mismos en vez de amar a otros, una necedad, todo terrible, todo y sale de nuestros corazones y por eso es necesaria la revelación de la ira de Dios, porque un mundo lleno de gente así no es ni bien para nadie, es algo terrible. Es necesaria la ira de Dios contra una realidad así en el corazón de cada ser humano. Pero luego podemos ver que si vemos esa realidad, la realidad de la necesidad de la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad, eso abre la puerta para que podamos ver que necesitamos entonces una justicia que solo está disponible por fe y no por ninguna obra propia. Por eso en el versículo 17 Pablo dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Una justicia que no es nuestra, sino que nos es dada. La justicia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Comenzando con fe, terminando con fe, todo por fe. Una justicia que sí la necesitamos, que no la tenemos naturalmente, como no la tenemos, la ira de Dios está en contra de nosotros, no tenemos excusa, la creación revela a un Dios bueno, lo rechazamos, y en el fondo cuando Dios abre nuestros ojos y vemos nuestra pecaminosidad, ¿dónde vamos? Solo nos queda tirarnos a Dios y por fe creer que hay una justicia que no es de nosotros, pero es ese regalo de Dios en la salvación, la justicia de Cristo en nuestro lugar. Así que aunque esta sección comienza la mala noticia, si la aceptamos, si la vemos, si la reconocemos, abre la puerta para un entendimiento profundo y correcto de las buenas noticias, de las buenas nuevas, que es el Evangelio de Cristo. Espero que esto te ayude a entender tu propio corazón, para luego tu propio corazón pecaminoso, para luego entender de manera más profunda la necesidad del Evangelio. No había otra manera de hacerlo. Por el pecado en el corazón del hombre, por la realidad de nuestro rechazo de Dios, era necesario la venida de Jesucristo, este gran Evangelio de Dios. Y que Dios nos ayude a entenderlo, verlo, amarlo y vivir todos los días
vivir esta semana llenos de este gran gozo que hay en el Evangelio de Jesucristo. Espero verte la próxima semana para la siguiente clase. Que Dios te bendiga y que te dé una semana llena de su gracia.